Bienvenidos a la noche de los cuervos. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Noche de los Cuervos, programa que teníamos abandonado y que hoy siento decirles que Sofía nos ha dejado. Porque está en Villarrica, así que usé a su comodín, o sea, mi comodín. Les presento a la Andreita. Andreita, Buenas noches. nuestra fiel auditora del episodio de la asesina en serie anterior que comentaba en el chat. Y ahí, mi adorable colega, es tanta la emoción que tenemos de tenerte aquí. Estoy ansiosa e intrigada por la historia que vamos a escuchar. Así es. De hecho, vamos a mandarle el link a Danielito porque si sabe que estás tú esto te va a emocionar. ¿Ya? Estoy viendo el podcast con la Andreita. Ya. Bien. Bueno, para los que se integran por primera vez a esto, nosotros tomamos todos estos casos paranormales, experiencias, etcétera, pero desde un punto de vista un poco más jugoso. ¿Ya? En particular porque somos internistas, somos ñoñitos y extremadamente funados. Sí, la Andreita también, pero menos, pasa piola. ¿Ya? Este caso lo hice yo, me llamó mucho la atención y quería hacerlo hace mucho tiempo, porque lo vi en el programa OVNI, ese de que salía este gordo cuico que se me olvidó, Patricio Bañados creo que se llama, del programa Sí. OVNI. Tuiu, que era re bueno. Y el Eso valor era no lo- programa. Sí, eso era programa. Eso era televisión de verdad. Los efectos eran adorables. ¿Ya? Cuando TVN todavía valía lo que pagan. Oh. Bien. Esto se trata y se titula El caso de Juan Maldonado. Sí, hice un resumen del caso como hacía mi amiga Sofía su libreto, ¿ya? Que iremos interrumpiendo entre medio. Esto comienza en el año 1977, ¿ya? Ya en la década de los 70 y 80, en Punta Arenas, la prensa local muchas veces publicaba el avistamiento de objetos voladores no identificados, actualmente llamados UAPs o Unmanned Unidentified Air Phenomena. Es lo mismo que un ovni, da lo mismo. Yo le pregunté a mis papás que vivían en ese tiempo y creo que no tienen mucho recuerdo de que les salieran los ovnis, pero tendría que preguntarles de nuevo. ¿Ya? ¿Y Y estaban en esa época ya? sí, pues mis papitos estaban allá. Mm. En la época, en cuando ocurre esto en 1977, ahí nació mi hermana. Y ella estaban ahí. Ajá. ¿Ya? Entonces, en 1977, en una hacienda en Magallanes, en la provincia de Río de los Ciervos, había un jardinero de nombre Juan Maldonado, que trabajaba para la familia Solo de Saldívar. La familia Solo de Saldívar existe. Y coincidencia, el jefe es muy amigo de esa familia. Y de hecho, era del jefe, nuestro jefe de nuestro servicio, es de esa familia. Como, fue como, wow, parece que le pregunté así, oye jefe, ¿y usted supo de esto? No. Espera, pero no caché ni una de esas cuestiones. ¿Eh? Ahora, toda la información que encontré de esto en verdad aparece en dos partes. En ese episodio del programa OVNI y en un libro de un viejo que voy a comentar más adelante. No hay más información. Nada más. No existe. Nada más. Así que estamos haciendo esto para que no tengan que perder una hora viendo el capítulo de OVNI a menos que quieran ver los gráficos computacionales del año 95. ¿Mm? Bueno, a este caballero lo describen como un hombre sencillo de un coeficiente intelectual límite, también conocido como techo bajo o simplemente el término clínico de tonto. ¿Ya? Y le costaba mucho desenvolverse en labores técnicas y tenía estudios, se supone, hasta primero básico nomás. ¿Ya? Aquí anoté en mi resumen que mi papá conocía al padre del hombre que cuenta la historia, uno de los solos de Saldívar. Pero lo conoció después de los eventos y mi papá no se acordaba de una noticia al respecto. Ah, aquí me dijo, sí había gente que veía luces, pero ellos nunca vieron nada. El lugar es real, eso existe. ¿Ya? Y
No hubo testigos directos ni registros, como les digo, porque todo salía solamente en la tele, en el programa OVNI del año 2000. ¡Oh, el año 2000, hermano! ¿Ya? Y en un libro que se Cuando vende en habíamos visto Mercado testigos Libre. con, Así es. ¿cómo se llama? Con cascos de aluminio. Exactamente, ¿ya? De hecho, Bueno, deberíamos poner nuestros cascos de aluminio. Yo creo que no me queda la luz foil de plástico. Quizás eso haga que me quede más la mente y se van a asustar más con mi algoritmo mental. ¿Ya? Em, y hay un libro que se vende en Mercado Libre que no compré. No había tanto financiamiento para este podcast. ¿Ya? Ya tengo suficiente con pagar con el servicio de streaming. El otro participante que sale en el show y que comenta en la historia fue Don Luis, que era un mecánico que cuando ocurrió todo esto era muy joven y trabajaba como un nochero en la hacienda. Piensen que estas haciendas en Magallanes son terrenos muy, muy, muy grandes, con muchas ovejas y mucho espacio y mucho dinero. ¿Ya? Y este caballero describía que don Juan era un hombre bueno, que siempre compraba cosas para todos y le daba plata para ir al cine. Oh, qué ternura, ¿ya? Tuberculosis. Todo partió el 7 de junio de ese año 77. Don Juan tenía 49 primaveras y un día le dijo a este joven Luis al mecánico que iba a dar la última vuelta alrededor de la hacienda y cerca de las 10:11 de la noche a este viejito se le cortó la luz y la radio. Que les cuento que en esa época con cueva había luz y radio en Punta Arenas, ¿ya? Y con suerte estaba un solo canal de televisión, que era Televisión Nacional, que era una antena gigante. Pero no sé si en el 70 y algo todavía estaba eso. Yo cuando era guagua, a los 87, me acordaba de la antena. ¿Mm? Y fue a ver los tapones de la corriente unos metros fuera de su casa, del cuidador, y en ese momento, ¡chan!, habría aparecido una luz muy fuerte atrás de un cortavientos, que don Luis también la vio como de reojo, que lo asustó mucho, pero se sintió atraído y obligado a ir. ¡Oh! Levanten sus manos con susto. ¡Ah! Y dice que si bien tenía susto, después se sintió tranquilo yendo hacia la luz, así como una vaca, viendo lo que él describió como un platillo volador. ¿Eh? Entiéndase, un platillo que vuela, para los que no saben mucho de ufología. ¿Eh? Don Luis, aparentemente, según lo que él relataba, no se demoró más de 15 minutos. Y cuando volvió don Juan, lo vio con los ojos desorbitados, desencajados, los ojos para afuera, ¿ya? Diciendo, había tenido contacto con los ovnis, ¿ya? Con ellos. ¿Ya? Y el ¿estaba objeto... tomando o no? bueno, eso es lo que uno piensa. Se supone que no estaba tomando, pero la gente de No lo Magallanes, juzguemos, ya no hay muchas más cosas que hacer aparte de tomar y salir y tomar no más. juzguemos, no juzguemos. Como el cordero, mi chico, oye, me cacho, bueno. Hoy. El objeto, el platillo volante, el UAP, OVNI, como ustedes quieren decirle, habría dejado marcas en el terreno de forma triangular, con un círculo quemado de pasto, que ese pasto nunca volvió a crecer por años después del evento. Quedaba el manchón así. ¿Mm? Era un platillo triangular. No, las huellas eran triangulares. Podemos Ya. pensar que eventualmente las trenes de aterrizaje de esto podrían haber tenido forma piramidal o triangular, como suele Cierto. ocurrir con algunas naves. ¿Eh? Eso fue un cangrejo, lo siento, no pude evitarlo. Al día siguiente, en la casa patronal, en la casa del cuidador, los autos y todo, los relojes estaban detenidos y las baterías descargadas. Un fenómeno que frecuentemente ocurre y se dice que sería como un pulso electromagnético. ¡Chan! Como en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Que si no la han visto, la tienen que verla. ¿Mm? Véala, hágase Muy un buena, favor. ¿Mm? muy buena. En el show tomaron una muestra, ¿ya? A Santiago de este suelo donde no creció nada, ¿ya? Y había restos de alquitrán, lo cual dificultaría que creciese pasto. Así que se podría explicar que porque había un manchón que no creció nada más, ¿ya? Había un ufólogo local que se llama Eugenio Bahamondes, que convenientemente, como siempre dicen, no me acuerdo en qué película decían una serie, siempre hay un libro,
Bueno, there's always a book. Bueno, aquí hubo un Ujú. libro que escribió este gallo, que empezó a investigar el encuentro. Si uno ve el episodio, un caballero gordo, de chaqueta, así como eh, un canuto, dirían algunos. Ya, Uniforme de ya. canuto. Y dice que don Juan al día siguiente hablaba en forma incoherente y tenía mucho miedo de que lo tomasen por loco. Bueno, yo también lo tomaría por loco. Totalmente. Y pasó de ser muy reservado y trabajador a muy emocional, lábil, llorón. Hablando que habían venido de muy lejos y viniendo, venían viniendo. Bien, excelente. Ah, señor, ¿por qué soy así? ¡Corte! Y estaban viniendo ya desde hace muchos años a la Tierra. ¿Ya? Ujú. Después del evento, lo que más llama la atención, que aquí parte lo opulento, este gallo empezó a mejorar sus capacidades técnicas, empezó a manejar mejor maquinaria, leer, escribir, etc. ¿Ya? Ujú. Y aparentemente empezó a tener telepatía. ¿Ya? Como que le hicieron una actualización. Exactamente, le subieron a Windows 11. ¿Ya? Claro. O en ese caso Atari 800 XE. ¿Ya? No, pero el gallo decían, el dueño, o sea, el dueño, el ¿Ya? esclavo, perdón, el jefe, ¿Ya? no era el dueño, jóvenes, no había esclavitud en Chile en los 70, ¿no? A pesar de lo que puedan creer. Y funable. Y Sí, funable. funable, total. Pero no podíamos partirse en algo funado, ¿no? Puta, no, patrón, yo sí estoy trabajando aquí, bonito, weón, ¿no? Em, Decía el jefe, el señor Solo de Ujú. Saldívar, el hijo, que él iba manejando desde Magallanes, desde Punta Arenas, ponte tú, a la hacienda, y cuando ¿Ya? llegaron, él le dijo, usted venía hablando con tal persona eh, en el auto, ¿ya? ¿Ya? Ujú. Y él estaban a kilómetros de distancia y no tenía cómo saberlo. Es como, "¡Ah! Tú sabías que yo iba con él, ¿cómo pudiste saberlo?" Ah, pero presencialmente estaba hablando. Sí, pues el jefe estaba con Ah, ya. una persona Sí, y pues. él supo que él estaba con esa persona y no tenía Ya, cómo pues, sí. saberlo, ¿ya? Y también tenía telelectura, pudiendo leer a distancia. Sí, bueno, uno lee como, Oh, qué buen ¿ya? Así don, es, qué estoy como buen. sentado y estoy Sí, leyendo el libro que está atrás mío, así, sí, ¿ya? excelente. Y también podía ver lo que escribían otros. Gente adentro de la casa hacía dibujos y escribía cosas y él podía saber qué eran desde la casa y podía reproducir lo que hacían. ¿Y era real Se supone que sí, eso o dice era la más familia. paranoico? Eh, no, parece que era, bueno, la familia, ese es el caso, suponemos que es real. Todo Bueno, esto siempre tiene un ya. grado de escepticismo, porque, bueno, uno podría darle el beneficio de la duda porque es gente con mucha, 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 mucha plata. Así que, Mm. y gente con mucha, 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 mucha plata en Punta Arenas no le interesa hacer el ridículo porque como en ese tiempo ya era Claro, un pueblo chico, hacer el ridículo era socialmente peligroso. claro. Así que démosle el beneficio de la duda a la familia. Y como, wow. Ujú. La cosa es que, por supuesto, lo sometieron a la gran y famosa técnica de hipnosis, donde todo suele irse a la punta del cerro. Porque la hipnosis, todos dicen, no, que la hipnosis, y hay que hacerlo muy bien aparentemente, y puede resultar ser muy, muy flight. Hoy me habla mi profesor de buceo, pero tendremos que escuchar después. Hapish. ¿No? Eh, y él decía que esos seres que lo visitaron salían de un vehículo y eran de muchos colores, como el arco iris, transparentes. Lo cual es una descripción poco habitual, porque la mayoría siempre describen, no, que son los pequeños grises de ojos negros, etcétera, que me ponen sondas rectales para saber dónde estoy, todas esas cosas que pasan en South Park. Sí. ¿Ya? Y él decía que venían de un planeta detrás del Sol y que unos arrancaron a Egipto, donde ayudaron a construir las pirámides. Y ahí empezó a hablar de Ujú. los mensajes del amor y paz y la guerra y no destruyan el planeta y las cosas así. ¿Ya? Mm. Ahora, llama la atención que un gallo que con suerte sabía leer y escribir después empecé a hablar de Egipto y sepa que haya cosas detrás del sol. ¿Ya? Siendo que con puede Sí, haber, exactamente. ¿ya? Y decía, quedan muchos secretos por descubrir y ninguno humano los va a descubrir y será el fin del apocalipsis. Y esa Ah, el que mandó a todos fue un maestro. Y ahí ya se puso mesiánico, ¿ya? Y ahí sacó ya. a relucir las tablas de la ley, que parece que Moisés, el barbitas antiguo,
se fue de ¿Ya? paseo en naves espacianas y cuando volvió estaban todos de partusa y ahí se enojó y los mandó todos a la vez. Entonces ahí empezó a meter mucho relato bíblico entre medio. ¿Bien? Ya. Y uno dice, ya, ahí se fue en collera y dice que la gente que subió al cielo se fue en una nave espacial. ¿Ya? Claramente no Ujú. era un avión de la Deco de esa época. ¿Ya? No. Y, eh, y lo que sí, Igual, no creo que tenía mucho estudio bíblico como para que tenga acceso a tanta información. sí, llama la atención. ¿Ya? Uno Claro. podría decir, no, pero aquí el comentario funado 2, no, si la gente pobre se sabe la Biblia. Bueno, ya está bien. ¿Ya? Pero llama la atención. Sí. Y cuando uno ve el capítulo del show, que es la única parte donde uno tiene audio de este caballero, el gallo Ujú. hablaba bastante bien para tener primero básico, porque uno se imaginaría un gaucho así. Oye, chico, no, argentino, uy, 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 la oveja, ¿no? No, y el weón hablaba bien, hablaba súper bien. ¿Y antes hablaba igual? Según lo Aparent- que decían, en el fondo. Aparentemente, no, pues hablaba como un guaso magallánico. ¿Ya? Pues, ya. Probablemente mis hermanos pueden dar fe de que no hablan muy bien. ¿Ya? Eh, ahora, me van a censurar así mañana. ¿Ya? Sí. Pero no importa. Pues será tu primer y último episodio. ¿Ya? Em, y después, el caballero Don Juan empezaba a sangrar por la piel, sin heridas. Por la piel. No al nivel de un estigma. Como sudor. Sí, imagínate como que sudaba sangre, así como empezaba a sangrar Ya. de la piel, pero sin heridas, no tenía tajo, no era como un estigma, digamos, ¿ya? No era Sí. como un estigma de la gente así, no, que el estigma, la cuestión, y no. El Padre Pío no. Ujú. Y un día, ¿ya? El caballero salió en pura camisa, supongo que con pantalones también, con tres grados Supongamos. bajo cero y nieve en trance, ¿ya? Ya. Y estaba toda la familia con él, hacia toda la gente, y decidieron mandar a un solo tipo a seguirlo, porque hacía mucho frío, ¿ya? Ya. Y el gallo, cagado de frío, perdón, muerto de frío, puede Ajá. haber que escuchan esto, ¿ya? Ujú. Siguió las huellas en la nieve y llegó a un alambrado y ahí las huellas desaparecían, ¿ya? Ya. Y eso nos deja dos alternativas. Al tipo se lo llevaron de nuevo y por eso desapareció, o se lo comió el chupacabras magallánico. Y como el caballero después volvió, claramente no solo comió el chupacabras. Por ende, la única Aparte conclusión. habrían huellas de chupacabra. Exactamente. Se lo llevaron ahí mismo. ¿Ya? Y Ujú. después de una hora, el señor Maldonado abre la puerta de la casa en su camisa, lleno de nieve, y Ujú. se acostó en su cama. Le preguntaron, Mm. oye, mi chico, ¿y hubo contacto? Oye, ¿me callo, bueno? Y le empieza a botar sangre del antebrazo de nuevo, sin ninguna herida visible. Los estigmas al peo. ¿Ya? Ya. Y tal cual, entrevistaron a un curita jesuita. ¿Ya? Y Ujú. ahí, no sé si poner lo que escribí. Ya. ¿Comentario funable? Sí, para eso estamos aquí, todos lo quieren. ¿Ya? Y tal cual entrevistan a un curita jesuita, paréntesis, comunistas con sotana. Tiene una fotito de Raúl Silva Enríquez al fondo. ¿Ya? Que empieza a hablar respecto a los estigmas, que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. ¿Ya? Esa Ya. es cuestión de Dios nomás, nada que ver con los extraterrestres. ¿Ya? ¿Ah? Y después, ahí está mi hermano escuchando el podcast. Ay, ahí nos escribió y puso sabe. Ay, hermanito. Vamos a escribirle. ¿Ya? ¿Ya? Oye, mi chico, bienvenido aquí al podcast. Oye, ahí mira, nos va a escribir ahí que dice que los magallánicos, los guasos los gauchos hablan mal, bueno. Siento que no se entiende nada cuando hablan, bueno. ¿Mm? Eh, dice Ya. gracias, Pero mi este chico. ha recibido una actualización. Exactamente. Eso que. ¿Ya? Entonces, después apareció un tipo, ya el nombre es chanta, Giorgio Bon Giovanni, ¿ya? Como Giorgio. Giorgio Bon Giovanni, así como Dominic Ducoco, lo mismo, que participó en shows, conferencias, etcétera, de esto, un clásico chanta, ¿ya? Que decía, no, esta cuestión ni puede ser, tal cosa. Pero este caballero, lo otro que llama la atención es que el don Juan nunca contó nada, se quedó piola, porque no quería que lo huevearan, ¿ya? Claro. Y la telepatía, como suele Estigmatizado. ocurrir estas bendiciones,
¿Cómo que nadie lo pesca, weón? Si estoy pescando, bueno. ¿Eh? Perdón. El pobre hombre empezó a escuchar de todo y con tanto estudio y experimento de la gente, el caballero como que se fue apagando. Porque decía, estoy chato, déjenme tranquilo, por favor. ¿Mm? Y de un El día, abducido, ¿cierto? pues, el abducido, ¿ya? Ya. El de los extraterrestres, ¿ya? El que le tocaron el... Era una duda que me surgió. Dígame. ¿Y él no se acordaba de nada? Así, Sí, pues él contaba cosas que... el episodio de la, ¿cómo se llama? De la hipnosis, antes de eso. De nada. ahí le sacaban más información, pero el tipo solo se acordaba de los seres luminosos y los mensajes que le daban, y el resto se acordaba por hipnosis. Pero así Ya. el tremendo recuerdo de me subí a la nave, vi los controles y todo, aparentemente no. ¿Eh? ¿Y Antes, temporalmente tampoco se notaba el paso del tiempo de cuando era abducido, supuestamente? no sé si no describían, ya haciendo la descripción clínica, no se describen, ¿eh? Agente del oficio. No describían que tuviese ese lapso de memoria que dicen los abducidos de repente que, perdí una hora de mi vida. Claro, eso y Ya. después llega a la casa y la señora, ¿cómo que perdiste una hora de tu vida? Ya andabas con la otra, soy un mueble para ti, te odio. ¿Mm? Em, Así que no lo sabemos. Probablemente sí. Ay, Habría que comprar el libro. Me voy a terminar comprando el ya. libro. ¿Ya? Y compra el libro. Weón, ¿ya? Y de un día para otro el caballero se fue de la hacienda. Hubo presión de los otros empleados, aparentemente, decía el Felipe, porque le tenían miedo. Decía, este gallo no lee la mente, bueno, me cago. Siempre, Oye, qué terrible esta cosa, bueno. ¿Ya? siempre. Y nadie supo qué le pasó por años. Desapareció. Hasta que un día Ujú. lo pillaron en Yumbel, ¿cachao? De Magallanes a Yumbel, donde pasó sus Ya. últimos días. ¿Ya? Y ¿Cuánto tiempo ahí, después? no, por lo menos 20 años casi. ¿Ya? Ya. Por lo menos 20 años. Y eh, el caballero en esa época ya se había transformado en un miembro del Partido Demócrata Cristiano. Y aquí debería acabar la historia porque ahí ya cachamos que te perdió toda la credibilidad. Igual ya con Eh, estos superpoderes que tomó en la actualización, yo creo que podría haberla aprovechado más. Exactamente, pero quizá como era un hombre sencillo no quería. ¿Ya? Pues. Y ahí muestran que un heladero que lo conoció contó cómo don Juan le contó al heladero que él sabía que su hijo había muerto en un accidente. ¿Ya? Así como, ¿Ya? ¿cómo sabes si no me conoces? Porque yo lo sé. Oh, yo sé las cosas. Y poco después de eso, don Juan murió en otro accidente y quedando su Que no cripta, vio venir. así es, ¿ya? ¿Ya? Murió al lado del hijo del heredero. Era el año Oh, 1996. 20 años, casi 20 años después de que fuese raptado por los extraterrestres. ¡Chan! wow. ¿Ya? Y todo termina con un hijo adoptivo de don Juan, que aparentemente, entre lo que le contó su padre adoptivo y lo que aparentemente él vio, que ahí uno dice, ya, ya creámosle. Ujú. Ver a los extraterrestres era como ver a Cristo. Mi hermana se iba a reír tanto con esta weá. ¿Ya? Seres transparentes de 3,5 metros de alto. ¿Ya? Y don Juan, cada cierto tiempo, lo iba a ver en espíritu a la casa. ¿Ya? Y este cabro mostraba dibujos bien adorables que quedaron guardados. Y ahí el gallo empieza a decir una sarta de sandeces de reencarnación y que tenía que nacer 7 veces más. Y se pone a llorar porque las criaturas interdimensionales eran muy bonitas. Y ahí uno dice, ok, esta cosa se Ah, se salió, fue la- se arrancó así. Los enanos Mm. arrancaron al monte con montando las cabras, ¿ya? A cortar los Oh, palos que no había para el puente. ¿Mm? bien. Ese Y fue es, el hijo adoptivo. sí, y esa fue la historia de este tipo. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque hay una película de John Travolta en Ujú. que se hizo después de esto, que la historia es sorprendentemente muy parecida, en que John Travolta hace un tipo casi con retraso mental, un así jardinero muy sencillo, y que efectivamente le pega o sea, no le pega, sino que le ilumina una luz en la calle, y el tipo ¿Ya? termina siendo un genio, con telequinesis, telepatía, todo,
y después le toman, ponte tú, una radiografía, o sea, perdón, un escáner de cerebro y se ve como una silueta de las manos. Mega spoiler de la película, lo siento. ¿Ya? Entonces, ¿No? No eso tengo un spoiler. era textual a lo que pasó acá. Y decía, le robaron la historia, hermano. Que no sería raro de John Travolta, Ujú. el cientólogo. Así que esa fue la historia y el caso de Wow. Juan Maldonado. ¿Qué te pareció, Andreita? Interesante. ¿Mm? Qué ¿A ti lata te... que se haya perdido la historia de por la familia en el fondo. Yo creo que es probable que puedan haberlo tapado un poco en el sentido de que, como decía antes, en un pueblo chico, la Sí, gente empezar con prejuicios y yo creo que prefirieron mantener el tema en silencio y no hablar más. de hecho, si mi Ahora hermano me sí. llama la atención porque la descripción de la que dicen así que 3 metros de alto, lo he escuchado varias veces en las mismas descripciones similares. Así es. Por eso algunos dicen que o estos seres son interdimensionales o son del futuro otras cosas. Y algunos ya dicen que todas estas son manifestaciones del diablo. ¿Bien? Pero eso es otro tema para otro podcast. Bueno, y podríamos preguntarle, ay, mira tú, llegó nuestra enfermera gestora de camas, alcanzó a conectarse a los últimos minutos. Guau. Hola, señorita Vanessa. Buenas noches y bienvenida a la Noche de los Cuervos también. Debo decir que esta es la primera vez que tenemos dos auditores. Dos auditores. Al mismo tiempo. Voy a tener que abrir un vino, una champaña. ¿Eh? En mute nos tienen. Sí, gracias, Andrés. Mira, preguntémosle a mi hermano, ¿ah? El auditor número uno. ¿Eh? ¿Cierto que probablemente en Punta Arenas un chisme sería horrible? Está haciendo el rol de turno, dice. Está súper entretenido. Ya. Así que esa fue la experiencia de la Noche de los Cuervos de hoy. ¿Eh? Así que, si quieres, puedes proponer un tema para la próxima vez. Dice que somos ruido blanco. Pero, No bueno, ¿cómo dice esa importa, cuestión? Te importa, pasaste. Ya, no importa, no importa, Andrés. importa, ¿Ya? importa. Así que la próxima vez también puedes elegir un tema, puedes presentarlo tú, o lo puedo elegir yo, investigarlo yo, y tú solamente dices, oh, y te ríes de mí. Prefiero la sorpresa. ¿Prefieres la sorpresa? Perfecto. Y también Sí. podría ser que si la Sofía vuelve, o sea, cuando vuelve a Villarrica lo hacemos los tres. Sería pulento. ¿Eh? Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta Oh, noche. Hoy fue un episodio breve, porque también Andreita tiene que preocuparse de su pequeña. ¿Ya? sí, ¿Mm? iba a aparecer diciendo, mamá. Sí. No es un Pero fantasma, si escucha una se voz duerme. infantil, no es un fantasma. ¿Ya? Por si acaso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. Así que nos veremos. Y la Andrea es lo mejor del podcast y Oh, gracias. Y Vanesita, vimos el caso de Juan Maldonado. Lo publicaré pronto el capítulo, así que lo podrás escuchar en tu plataforma de streaming favorita. Entiéndase, o Spotify o YouTube, porque lo tengo más por mientras. Así que buenas noches y ahora pondremos el outro. Buenas noches, Andreita. bye. Y sigue Buenas haciendo... noches. ¿Eh?